de la cuenta de capital. Y otra gran cuenta que permite ver esto es la cuenta de financiamiento. Esta es la tercera cuenta que manejamos en presupuesto, que es la cuenta de financiamiento, que evidentemente es una cuenta que contempla la totalidad de las fuentes financieras por un lado y las aplicaciones financieras por otro. Esto es importante porque esta etapa del compromiso, o sea, se aplica en cada una de estos instancias en que podemos determinar los resultados. Hasta acá no estamos hablando del resultado financiero, que es uno de los resultados principales que tiene la ejecución del presupuesto, sino de los otros componentes. La segunda norma que también está alcanzada por estos cambios, estos procesos, es la ley 24.156. Recordemos que nosotros en la clase pasada hemos hablado de dos grandes reformas que había en el sector público en el Estado. O sea, la primera gran reforma fue sometida por el proceso de privatización, de desregulación o de desestatización a la que fue sometido el Estado, y una segunda reforma del Estado que estaba vinculada más a los procesos de la actividad financiera, y allí en el año 92 nace la ley 24.156. Esta es una norma nueva que tiene una visión más bien económica del presupuesto. Ella es una visión de la escuela anglosajona americana. Esa es su fuente jurídica. La terminología para algunos autores dicen que es más precisa, más apropiada a lo que la propia ley regula. O sea, la ley de contabilidad tenía ese nombre de ley de contabilidad, pero no solamente regulaba los aspectos contables, sino que la contabilidad pública tenía como basamento estudiar la organización, la gestión y el control del Estado. Hoy prácticamente ya no hablamos más de contabilidad pública, sino que estamos hablando de administración financiera pública o administración financiera gubernamental, y este concepto, esta denominación, para muchos autores les parece una denominación mucho más apropiada al contenido que tiene la propia ley. Esta norma tenía una visión económica de la actividad financiera del Estado, tiene una organización basada en la teoría de sistemas. El enfoque, el sustento metodológico que tiene esta ley es justamente la teoría del sistema y cumplir dos grandes principios que tiene aplicable a todos los sistemas, como es el principio de organización normativa y el principio de descentralización operativa. Para algunos autores que han sido fanáticos de este cambio, de esta normativa, por la cual se pasa de hablar de la contabilidad pública a hablar de administración financiera gubernamental, establecía como gran aporte la destitución, si usted quiere, de la figura de los residuos pasivos contemplado en el modelo anterior, porque para este modelo nuevo lo que significaba es la existencia de la ejecución de dos presupuestos paralelos. Entonces, para esta norma fue un aporte eso. Obviamente, si lo miramos desde la otra normativa, no lo fue así, pero bueno, esto se considera que es un aporte a esta norma. Y el otro gran, digamos, no sé si llamarle aporte, ha sido la eliminación de estos juicios que se producen dentro de la propia administración. Con estos dos enfoques, nosotros podemos decirles ya, ¿no es cierto?, cómo ha sido la actividad financiera y su evolución. Esta normativa, a diferencia de la anterior, no toma como base a cierre del ejercicio el concepto del compromiso como etapa del gasto público, sino que considera el momento del devengado. Fíjense en ustedes que hay una gran diferencia entre hablar a través de la vieja norma de lo que es el compromiso y a hablar del proceso del devengamiento en la nueva norma, ¿no es cierto? Esto es clarísimo, porque lo que permite esto también es determinar otros tipos de resultados en otros momentos de la ejecución del gasto,
que no es el compromiso, sino cuando se produce el efecto, el impacto en el patrimonio de las cuentas públicas, que es el momento del devengado. Esta aplicación del momento del devengado tiene fundamentalmente una correlación con el concepto del devengado que aplica a la contabilidad y evidentemente su relación con las otras cuentas públicas, porque hasta acá nosotros venimos hablando de las cuentas presupuestarias como una forma de cuentas públicas, hablamos de las cuentas patrimoniales, que también la estamos mencionando, pero además están las cuentas financieras y las cuentas económicas, y por último tenemos las cuentas operativas a través de la clasificación programática. Es decir, que en el sector público manejamos 5 cuentas públicas: las cuentas presupuestarias, las cuentas patrimoniales o contables, las cuentas financieras y las cuentas operativas. Estos son, digamos, aspectos generales que ha tenido esta normativa, y por lo tanto nosotros debemos tener presente que produce unos cambios importantes en la determinación del resultado, en la determinación de los resultados horizontales y verticales, muy diferente al modelo anterior. Por supuesto, nosotros pensamos que hay un enfoque dentro de este concepto de la evolución de la administración financiera. Entendemos que hay un nuevo concepto más moderno de lo que es la administración en general, que contempla no solamente las cuestiones financieras, sino también la cuestión operativa. De hecho, la ley de administración financiera solamente regula 4 sistemas principales, como es el sistema de presupuesto, el sistema de contabilidad, el sistema de tesorería y el de crédito público. Pero bueno, sabemos también que hay otros sistemas que nosotros lo podemos denominar que corresponden y que pertenecen a la gestión operativa, como es el sistema de contrataciones, el sistema de recursos humanos, el sistema de inversiones públicas y todos los otros sistemas que ustedes ya han estudiado. Ambos sistemas que hacen a la cuestión financiera y la cuestión operativa estarían enmarcados en este enfoque moderno de la administración. Por supuesto, tendríamos que explicar estos elementos que están detallados al costado, que no viene hoy al caso de explicarlo. Lo cierto es que el presupuesto en este sentido ha sufrido variaciones importantes en cuanto a sus formas de formulación, sus características, si nos paramos en una norma o en otra. Pero bueno, la norma vigente es la que está dada sobre el enfoque de lo que es la administración financiera pública. En este sentido, nosotros ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, que el presupuesto ha sido considerado como uno de los elementos fundamentales de nuestro país, de la institución, y siempre se caracterizó por el interés de las clases populares a través de sus representantes de conocer cómo se ejerce y se controla ese poder financiero que tiene el gobierno, ¿no es cierto? Y esto le da, como dice este autor, un carácter innegable de tipo político y de tipo constitucional y jurídico que nadie puede negar. Está establecido en la Constitución, está establecido en la Ley 24.156, y es de carácter obligatorio la elaboración, la formulación del presupuesto. Y esto es así porque esto representa la autorización que la comunidad le da a un gobierno a través de su representante como una forma de consentimiento al plan de acción de un periodo determinado de tiempo. Esto es un poco, no sé qué pasó acá, esto es un poco, bueno, se ve que no me quiere mostrar la filmina esta. A ver. No me quiere mostrar una filmina. Bueno, no importa, lo dejamos ahí. En esta filmina, fíjense que ahí está mucho más explicado qué es el proceso presupuestario, cómo está
cómo está conformado ese proceso, y está mostrando prácticamente todas las etapas o los componentes que tiene ese presupuesto. Estoy tratando de ver por qué no me deja mostrar supuestamente algo acá. Bueno, no importa. Vamos con esta filmina, que no puedo ver qué decía ahí. Esta filmina estaría mostrando cuáles son los principales componentes de ese proceso presupuestario. Ya hemos dicho nosotros anteriormente que está compuesto por 4 elementos fundamentales ese proceso, pero también habíamos mencionado que hay una etapa anterior a la formulación presupuestaria que muchos autores la tocan como una etapa de planificación en general, muy importante, por lo que acabamos de decir anteriormente. Lo cierto es que la etapa inicial, que es la etapa de formulación del presupuesto, se gesta fundamentalmente dentro del Poder Ejecutivo. Es el Ejecutivo quien elabora y formula ese presupuesto que va en principio a ejecutar dentro de los 3 poderes, el que conoce, el que maneja cuáles son, digamos, las necesidades que existen dentro del sector público. Prácticamente es el Poder Ejecutivo, ¿no? Por eso él lo formula y él lo ejecuta el presupuesto. Él lo formula y lo presenta al Poder Legislativo para su discusión y aprobación, y esa aprobación que se produce en las cámaras se produce a través ya no de un proyecto, sino de una ley de presupuesto, y una vez que está aprobado ese proyecto, el Ejecutivo lo ejecuta tal cual como fue aprobado, y entramos en una tercera etapa, que es la etapa de la ejecución del presupuesto. Y acá, como partimos de la base que el presupuesto tiene 2 principios fundamentales, como es el principio de la unidad y el principio de la universalidad, en el sentido que estos 2 principios me están destacando, me están indicando que el presupuesto generalmente abarca todos los conceptos, todos los aspectos que hay en la actividad financiera. Es decir, no había posibilidad de que exista algún elemento o algún proceso que esté fuera, digamos así, de lo que es el propio presupuesto. O sea, es decir, todo lo que hay de actividad financiera debería ser captado por el sistema presupuestario y por el propio presupuesto. Pero a su vez, el principio de unidad me está indicando, por un lado, que el presupuesto podríamos decir que es único, ¿no? No hay 2 presupuestos ejecutándose, sino que el presupuesto es uno solo, y además la política fiscal que se está ejecutando y que es la que presentó el Poder Ejecutivo al Legislativo y le aprobó ese presupuesto con esa política fiscal, esa es la que se tiene que ejecutar en el momento, ¿no es cierto?, de la etapa 3. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos en esta etapa de ejecución del presupuesto? Y la herramienta fundamental son los estados de ejecución del presupuesto, porque allí está toda la información vinculada con el proceso de autorización para gastar que da el Parlamento, la ejecución de esas medidas presupuestarias, el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos o de las metas a medida que se va ejecutando el presupuesto. Y una cuarta etapa fundamental, que es la etapa de evaluación. Nosotros hemos hablado acá de la complejidad que tiene la administración financiera del gobierno, de la complejidad que tiene la propia Hacienda del Estado, justamente por la dispersión de sus órganos y la gran cantidad de unidades operativas y administrativas que la componen. Es decir, estos son los grandes componentes que tiene este proceso presupuestario explicado de esta manera rápida. También me permiten, de alguna manera, ver cuáles son esos elementos fundamentales que tienden al proceso, al proceso, digamos, de equilibrio del presupuesto,
situación que a veces nosotros la dejamos pasar por alto, ¿no es cierto? Porque por un lado el presupuesto, como ustedes saben, tiene un equilibrio presupuestario. Por otro lado, podemos ver que tiene también un desequilibrio, si ustedes quieren, tiene un proceso de desequilibrio. No solamente decimos un equilibrio financiero, sino también un equilibrio entre la cantidad de bienes que requiere la comunidad y la cantidad de bienes que el Estado está dispuesto a proveer a través del presupuesto, y un equilibrio de tipo social que lo hemos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Porque la propia definición de presupuesto nos está diciendo que es un acuerdo, un consentimiento que le da las clases, digamos, a través de su representante. Pero así como nosotros podemos hablar de que el presupuesto debe mostrar ciertos equilibrios en su actividad, lo cierto es que el presupuesto también muestra ciertos desequilibrios. Y hay dos elementos muy importantes que deberíamos tener presente nosotros acá, que cuando hablamos de presupuesto. El presupuesto es una institución que, como hemos dicho, de naturaleza jurídico, político, constitucional, que cumple múltiples fines, y a nosotros nos interesa rescatar aquellos fines que cumple el presupuesto para mejorarlo, para ayornarlo dentro de lo que es la concepción de la actividad financiera gubernamental y no de otra. En ese sentido, hay dos elementos clave que nosotros debemos tener presente, como es la idea de proceso. Es decir, nos tenemos que ir de acá teniendo claro que el presupuesto es un proceso donde ingresan una gran cantidad de insumos o de productos, el Estado los procesa, aplica una tecnología de producción, se pone en funcionamiento toda su maquinaria para producir determinados elementos, determinados bienes o servicios. Y ahí surge justamente un segundo elemento muy importante que se adiciona a este concepto o esta idea de proceso, surge otro concepto que es el de la producción pública. Es decir, estos dos, la correlación de estos dos conceptos nos permite a nosotros dar una definición de presupuesto dentro del marco de la concepción de la administración financiera gubernamental, como cuando decimos que el presupuesto es un proceso a través del cual se elabora, se coordina, se aprueba, se ejecuta y se evalúa la producción pública. Esta es una definición, digamos, de presupuesto que sigue la concepción de la administración financiera gubernamental sobre la base de dos conceptos fundamentales, como es la idea de proceso y la idea de producción pública. El marco jurídico que tiene el presupuesto fundamentalmente está contenido en la Constitución Nacional. Nosotros sabemos que el presupuesto tiene dos grandes elementos o rubros internos, como es los recursos y los gastos, ¿no? Desde el punto de vista de los recursos, tanto el artículo 4, si no me equivoco, y el artículo 75 de la Constitución Nacional están contenidos prácticamente todas las fuentes de financiamiento que va a utilizar el Estado para la formulación, la aprobación y la ejecución de ese presupuesto para producir determinados tipos de bienes que la comunidad requiere. El artículo 75 es un artículo muy importante porque allí también está establecido quién tiene la obligatoriedad de presentar el presupuesto y además ese artículo establece grandes principios constitucionales que debe regir la actividad financiera del Estado, incluido lo que es incluido lo que es el presupuesto, por supuesto. O sea, cuando hablamos de actividad financiera estamos hablando prácticamente de todos los sistemas. Y ese artículo 75 tiene unos elementos muy importantes en materia de formulación, cuando dice que el presupuesto debe garantizar criterios objetivos de reparto, debe garantizar
que el ciudadano pueda desarrollarse, debe garantizar cierta calidad de vida en los ciudadanos y todo eso está establecido en la propia Constitución, por lo pronto el marco jurídico principal, digamos así, del presupuesto lo constituye la Constitución Nacional. Esto no quiere decir que la ley 24.156, la ley 24.152, 25.152, la ley de responsabilidad fiscal o de administración de los recursos, la ley permanente de presupuesto que tiene un texto ordenado de hace un par de años, no sean normas que también regule, pero la principal norma que regula, que da las directivas por parte del órgano directivo como es el Congreso de la Nación, es la Constitución Nacional. Por supuesto, anterior al órgano legislativo está la Asamblea Constituyente y posterior al órgano directivo, que es el Congreso, están los órganos ejecutivos, que es el Poder Ejecutivo, y los órganos secundadores que existen en la administración. Estos dos grandes componentes que nosotros vemos acá de lo que es la actividad financiera del Estado y cómo está compuesto el presupuesto, han sido estudiados por la doctrina, como podemos mencionar allí a Chabayán, Las Heras, Matok, bueno, en el caso nuestro, la profesora Trejo, es una estudiosa también del presupuesto. Es decir, que está siendo estudiado, digamos así, por la doctrina, con todo lo que es su material bibliográfico, la legislación vigente, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito federal, está regulado todo lo que haga a la gestión presupuestaria, a la gestión de los recursos, a la gestión de los gastos. También las normas profesionales están emitiendo normativas vinculadas con la gestión del presupuesto, como son la Federación de Consejos Profesionales en Ciencia Económica, y últimamente también seguramente ustedes lo vieron, las normas internacionales también están emitiendo las normas internacionales aplicables a normas internacionales de contabilidad aplicables al sector público, en este caso argentino, ¿no? Estos son, para que ustedes sepan, digamos, cada una de estas tiene su propia mirada. Tengo conocimiento que el Contador General de la Nación hace pocos días ha sacado una normativa como órgano rector del sistema contable, donde fija un marco conceptual específico para el sector público de carácter obligatorio dentro de lo que es la administración del Estado, que se complementaría acá con las normas que emite el órgano rector. ¿Qué elemento importante podemos decir nosotros o por qué es importante analizar la gestión presupuestaria o la ejecución del presupuesto? En primer lugar, constituye, ¿no es cierto?, la base para el suministro de toda la información del presupuesto. Nosotros sabemos que el presupuesto suministra una gran cantidad de información para el registro contable, por ejemplo, para las finanzas públicas, para las cuentas nacionales, para las cuentas operativas. El presupuesto suministra una gran cantidad de información. En primer lugar, porque podemos confeccionar los estados que surgen de las cuentas presupuestarias. Hablamos de los estados de ejecución del presupuesto de recursos, la ejecución del presupuesto de gastos, el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, el estado de la deuda pública, el estado de evolución, digamos así, del tesoro, el estado de situación del tesoro también, o sea, la información del presupuesto o de las cuentas presupuestarias, en este caso que hablamos de cuentas presupuestarias igual a ejecución del presupuesto, nos permite justamente confeccionar todos los estados presupuestarios que existen en el sector público y los estados contables. La confección también dice de los estados que surgen de las cuentas patrimoniales. Nosotros ya sabemos que la vinculación entre las cuentas presupuestarias y las cuentas patrimoniales están dadas a través de la clasificación económica del presupuesto, que es la que permite
vincular o relacionar un concepto presupuestario con un concepto contable en la mayoría de los casos. O sea, de ida está bien esto, pero de regreso no podríamos decir que todo concepto contable se identifica con algún concepto presupuestario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del presupuesto, hablamos de las etapas de gasto y estas culminan ese proceso con el momento del pago o de la salida de los fondos de la arca del Estado. Pero la contabilidad capta otras operaciones que no son o que no implican salida de fondos y por lo tanto en un análisis retrospectivo como el que estamos diciendo no permiten de ninguna manera vincular un concepto contable con un concepto presupuesto. O sea, en general podríamos decir que sí, pero hay algunos aspectos puntuales como por ejemplo las amortizaciones que son captadas por la contabilidad, se exponen en el estado de resultados como gasto, pero desde el punto de vista presupuestario, el registro de las amortizaciones como pérdida no implican salida de fondo y por lo tanto el presupuesto de esas operaciones no las capta, digamos así. Sí las capta como flujos no presupuestarios a los efectos de ingresar, ¿no es cierto?, esas operaciones a la contabilidad. Por supuesto, otro elemento importante que tiene esta etapa de la gestión presupuestaria es la determinación de los resultados. Nosotros ya hasta acá, habiendo ustedes cursado la materia, habiendo escuchado ahora en términos generales todo este proceso de formulación hasta la etapa que estamos viendo hoy, están en condiciones de hablar de los resultados. Hablamos de los resultados finales, resultados de la cuenta de financiamiento, resultados de la cuenta de capital, resultados de la cuenta económica, que cada una de esas cosas la hemos mencionado anteriormente, y además también permite determinar el resultado financiero. El resultado financiero es el resultado que está sobre la línea de la ejecución del presupuesto y es explicado por operaciones bajo la línea en dos sentidos. No estamos mezclando un poco los temas que van a venir después, pero ese resultado financiero, si es positivo, si es neutro, por supuesto que no tiene ningún tipo de impacto. El resultado de la cuenta de financiamiento tiene que ser también neutro, o sea, cero. Pero si es positivo o es negativo, los efectos que tiene ese resultado superavitario o deficitario en las cuentas de financiamiento bajo la línea es totalmente diferente. Mientras el resultado es superavitario, nosotros decimos que esto se expresa con un exceso de aplicaciones financieras por encima de las fuentes de financiamiento con signo contrario, ¿no es cierto? Y de la misma forma podemos explicar el déficit, digamos así, que tengamos en los términos, digamos, de determinación de resultados. No sé, ustedes saben que ni siquiera el chat me aparece, está todo en blanco, o sea que estoy apenas pudiendo pasar mi filtro. ¿Me escuchan bien hasta acá? Sí, profe, se escucha. Bueno, muy bien, sigo avanzando. Queda claro entonces que un elemento que justifica, que abona a la importancia del estudio de lo que es la ejecución o la gestión presupuestaria es la determinación de los resultados. Esto es muy importante porque en el segundo parcial es posible que ustedes tengan que determinar resultados de la ejecución del presupuesto. La otra es la situación del tesoro. Evidentemente, el presupuesto me va a decir cuál es la situación del tesoro, cuál es la composición de los fondos disponibles que tiene la tesorería y, bueno, también pueden haber estado de ejecución de recursos y de gastos en general muy, muy importante. Bueno, creo que con esto hasta ahí estamos avanzando correctamente. Esta ejecución del presupuesto o esta actividad vinculada con la ejecución del presupuesto tanto de recursos como de gastos está sustentada sobre la base de principios interpretativos de la actividad financiera. Algunos provienen
de principios constitucionales que rigen toda la actividad gubernamental, que algunos autores los llaman principios primarios porque nacen de la propia Constitución, como recién habíamos mencionado nosotros en el artículo 75, el artículo 4, me parece, de la Constitución Nacional. Bueno, estos son principios constitucionales que rigen para la actividad financiera, tanto sea de recursos o de gastos, y son los que aportan el marco genérico y fundamental dentro y sobre la cuya base se debe desarrollar toda la actividad del gobierno. Estos principios que a criterio de algunos autores como Barra los toma de la Constitución, y él habla del principio de defensa referido a los medios jurídicos, ¿no es cierto?, que dispone el Estado para obtener los recursos, o sea, los medios jurídicos son todo lo que es la capacidad y la potestad que tiene el Estado de poder establecer tributos o medios de financiamiento o recurrir al endeudamiento. O sea, cuando hablamos del principio está haciendo referencia a dos aspectos muy importantes: a todos los medios jurídicos para obtener los recursos necesarios y los medios jurídicos para la asignación de los gastos. Es decir, en todos los casos tengo normas que regulan las recaudaciones impositivas y por otro lado tengo normas que regulan la ejecución del gasto. La trascendencia que habla Barra está haciendo referencia a que toda la actividad del Estado es una actividad jurídica también, pero que en principio está subordinado todo lo que haga dentro de lo que es el concepto de la actividad financiera gubernamental a lo que es la Constitución. Ese es un principio trascendente. Después tenemos el principio de legalidad, o sea, del cumplimiento de las normas, de los procesos, la regularidad financiera, que es otro principio de aplicación, digamos, del concepto de legalidad a las normas técnicas, por ejemplo, en lo relativo a la contabilidad pública, a la contabilidad gubernamental, que establecen una serie de pautas o de requisitos a cumplir durante el proceso de ejecución. Estos son algunos de los principios que se consideran principios constitucionales que rigen toda la actividad financiera del Estado, basados exclusivamente en la Constitución, y son aquellos que sirven de sustento, de respaldo a todo el desarrollo de la actividad financiera. Pero además de estos principios que nosotros le denominamos primarios porque surgen de la propia Constitución, evidentemente hay otros principios, como son los principios interpretativos de la actividad financiera, que yo menciono acá algunos simplemente, como el principio de economía, de eficiencia, de eficacia, el principio de registración, el principio de información. Estos son principios que están contenidos en la Ley de Administración Financiera, no vamos a ahondar muchos en esto, pero a su vez, cuando estamos hablando de la ejecución del presupuesto, el propio presupuesto tiene un conjunto de normas técnicas que regulan el funcionamiento del presupuesto y tiene también como pilar una serie de principios presupuestarios que pueden ser clasificados en principios políticos, en principios económicos o principios contables. Esto no lo vamos a desarrollar porque ya han sido vistos estos elementos en su momento. La verdad que no sé por qué no aparecen en algunos casos acá algunas cuestiones que no sé qué pasó con el PowerPoint porque tuve problemas recién con la máquina, pero ven que no me deja mostrar. En realidad esto, lo que hacíamos acá, lo explico si quieren, pero bueno, no están viendo nada. La idea de esta filmina es decir por qué es importante estudiar la ejecución del presupuesto en esta unidad como tercera etapa del proceso presupuestario. Nosotros decimos que es importante porque produce efectos, digamos, interesantes
hacia adentro de la propia administración. Recordemos que el presupuesto es una de las herramientas que atraviesa horizontal y verticalmente a la gestión del Estado. Creo que no hay otra herramienta de este tipo de carácter institucional, jurídico, político, y que esté puesta en la Constitución Nacional, porque no hay otra cosa. O sea, lo único que está es el presupuesto en la Constitución que permita establecer, digamos así, elementos clave para la formulación y la ejecución del presupuesto. Por eso yo siempre digo que no hay otro elemento con estas características de ser un instrumento jurídico, político y constitucional que tenga este respaldo. O sea, además, el presupuesto cruza la gestión del Estado de manera vertical y de manera horizontal. Esta es una segunda característica que tiene el presupuesto, ¿no es cierto? Porque no hay otro elemento que produzca, digamos así, estos efectos, pero además es importante porque produce, digamos, estos efectos internos, en el sentido de que cada persona que trabaja en la administración del Estado debería saber qué hacer cuando se aprueba el presupuesto, porque nosotros ya hemos definido que el presupuesto es un mandato de hacer, es un mandamiento para hacer algo, y fundamentalmente es una ley que tenemos que cumplir. Pero además de estos efectos, digamos así, internos que produce, porque hay un plan de acción, hay un programa, hay un planeamiento estratégico, hay una serie de elementos que nosotros tenemos de planeamiento, de dirección, de administración, de política económica de este presupuesto, que producen efectos hacia adentro de la propia administración, porque bueno, la administración tiene que funcionar, tiene que sobrevivir, tiene que producir sus bienes y sus servicios, pero además el presupuesto tiene otras características, digamos así, que producen efectos externos a la administración. Fíjense que nosotros habíamos conversado en las clases pasadas y hoy de que el presupuesto me garantiza como mínimo tres equilibrios fundamentales. Uno de esos equilibrios es el equilibrio entre las necesidades que tiene la comunidad y los bienes que produce el propio presupuesto. Fíjense si esto no produce un impacto fuera de las esferas del Estado, y entonces es realmente importante. O sea, la ejecución del presupuesto produce efecto hacia afuera de la administración. Por ejemplo, en el caso de las universidades, en las universidades producen generan un producto que después que es sometido a todos los procesos de evaluación académica, trasciende el ámbito presupuestario para insertarse en otro ámbito que es la comunidad. Y se supone que ese producto, ese bien que la universidad produce, es requerido por la comunidad. Este es un poco el enfoque productivista del presupuesto. Hay autores o hay estudiosos que no están muy de acuerdo con esta visión, digamos, de la actividad financiera, de este enfoque productivista del presupuesto, pero bueno, yo se los tengo que contar porque hay todo un análisis que se puede hacer. Esto es importante, digamos que sepamos que el presupuesto es importante porque produce no solamente efectos hacia adentro de la administración, sino hacia afuera de la administración. Ahora, nosotros debemos tener presente que este proceso de ejecución del presupuesto ha venido evolucionando a través del tiempo, como habíamos comentado recién cuando hablamos de la ley de 23.354 del año 56, y cuando hablamos de la ley 24.156 del año 92. Son parecidas estas normas, pero una es 354, es una ley del proceso, y la otra es 24.156, que es como la Biblia para ustedes. Hasta que aprueben la materia, van a tener que andar con esa normativa estudiándola. Por supuesto, a mí me parece una norma bastante interesante.
De todas maneras, este proceso de ejecución del presupuesto está basado, digamos así, según sea la escuela que esté imperante en ese momento. Nosotros habíamos comentado que desde el punto de vista de las escuelas distinguíamos tres escuelas fundamentales: la escuela europeo continental, la escuela anglosajona de orden mundial, la escuela anglosajona propiamente dicha, que también la hemos mencionado en algún momento, y que cuál era el sistema que consideraba para trabajar con presupuesto. El sistema de la Escuela Europeo Continental ponía foco en una etapa fundamental, que es la etapa de la competencia, es el presupuesto por competencia, que tenía como característica tomar el presupuesto sobre la base de la etapa del compromiso, ¿no es cierto? Fundamentalmente con todo lo que ello implica en la determinación de los resultados, en la exposición de los cuadros de recursos, de gastos, es decir, es muy importante, pero ¿qué pasa con el concepto del compromiso? El compromiso es justamente eso, o sea, no hay un efecto, digamos, jurídico en el sentido de producir impactos en el patrimonio de la entidad, porque solamente tenemos un acuerdo, un compromiso jurídico vigente, no materializado, y sin embargo ya tenía impacto en las cuentas. Esto es una cosa que por allí yo comparto, que tomar el concepto del compromiso tiene sus implicancias, porque si estamos comprando una computadora y simplemente hemos hecho un acuerdo de que el proveedor me entrega la computadora y nosotros como Estado de pagarle, si ese gasto no está devengado, no hay impacto en el patrimonio. O sea, simplemente es un acuerdo que está vigente y a ejecutarse. En cambio, la escuela anglosajona americana, que es la que rige la ley 24.256, esta norma toma como base ya no el concepto de competencia, sino que directamente el proceso del devengado como proceso de acumulación. De hecho, la contabilidad misma lleva un proceso acumulativo, y la etapa fundamental de esta obviamente es el devengado o el mandado a pagar, como dice la ley 24.156. Y después está la otra escuela, que poco hablamos de ella, que es la escuela anglosajona. No me refiero acá a la escuela anglosajona americana, sino a la anglosajona europea, que toma, digamos así, el sistema de caja, y la etapa de corte de la información es la etapa del pagado, porque se considera que el presupuesto es eminentemente financiero, por lo tanto no tendría otra razón de ser que tomar esta etapa del gasto público, donde se produce la salida del dinero de las arcas del Estado. Ahora, este proceso de ejecución del gasto, podríamos decir que está compuesto prácticamente por 6 etapas, si ustedes quieren, del gasto público, más el crédito autorizado. Hay autores que he podido ver, no de Argentina, sino de fuera del país, que consideran al crédito autorizado como una etapa del gasto, fundamentalmente porque ellos dicen, ya está autorizado el gasto con la ley, porque allí está la partida. Sin embargo, nosotros acá hablamos de la afectación preventiva como una etapa inicial de la ejecución del presupuesto. Esta está marcada en gris porque esta etapa no está regulada por la ley 24.156, no hace referencia a la etapa de la afectación preventiva, hace referencia a que deberá llevar como mínimo las etapas de compromiso, dice, como una mera afectación preventiva del presupuesto, y las etapas del devengado y del pagado. No habla de otras etapas, salvo estas 3 que están en rojo, y además establece, ¿no es cierto?, que el concepto del devengado
cuando se ejecuta, tanto en la liquidación del gasto como el mandamiento de pago, se producen en un periodo no superior a 72 horas, por lo tanto, esas tres etapas o estos tres momentos de la ejecución y registro de los gastos se centra fundamentalmente en el concepto del devengado. Y después, bueno, al último está el concepto del pagado, que sí está tomado porque implica evidentemente la salida de fondos de las arcas del Estado. Es decir, que las etapas a las que está sometido la ejecución del presupuesto son las etapas de la afectación preventiva de este crédito autorizado, el compromiso como etapa, digamos, también jurídica, con efectos jurídicos sobre el crédito autorizado, el concepto del devengado que agruparía a la liquidación y al mandamiento de pago. El concepto del devengado se produce, ¿no es cierto?, o se da cuando se produce un impacto directo en el patrimonio, sea cualitativo o cuantitativo, ¿no es cierto? Pero una vez que está producido ese devengamiento, es importante liquidar de alguna manera el gasto, es decir, saber qué es lo que se está pagando a quién, la identificación del proveedor, y hacer el mandamiento de pago sería emitir la orden de pago para la tesorería y quien va a hacer la cancelación definitiva. Es decir, estas son las etapas del gasto público. Cada una tiene sus características, cada una tiene su sustento legal o formal, en el sentido de que algunas están en la ley, otras no están, y algunas que se registran en una sola etapa, pero en realidad son tres etapas. Esto es importante también que lo tengan presente. Y en este sentido hacemos una pequeña, digamos, referencia sobre qué significa en cada una de esas etapas que nosotros hemos definido acá como crédito autorizado, afectación preventiva, compromiso, devengado, liquidado, mandado a pagar y pagado. Estas primera etapa es el crédito autorizado. Si nosotros vemos acá, el crédito autorizado es el crédito de ley, ¿no es cierto? Ese es el crédito que está autorizado. Es un crédito previsto en la ley de presupuesto para gastar, es una autorización para hacer algo, es un mandato, decía un profesor, de hacer cosas. Por eso yo le agregaba a eso que decía este profesor, que fuimos nosotros discípulos de él, le agregamos, ¿no es cierto?, otros elementos más, pero él hablaba justamente del mandato de hacer, el mandamiento, digamos así, de hacer cosas del presupuesto, porque el presupuesto estaba autorizado y por lo tanto él consideraba que el crédito autorizado es el crédito autorizado por la ley. No es una etapa del gasto para algunos autores, para otros sí, especialmente de fuera del país lo consideran una etapa en algunos sectores, pero en general para nosotros no es una etapa del gasto ni de la ejecución. O sea, lo que esto capta es la modificación permanente de ese crédito autorizado a medida que se lo va ejecutando. La base, es el documento, es la ley de presupuesto, como dijimos anteriormente, la ordenanza municipal, o sea, o la ordenanza presupuestaria, y por supuesto los decretos de distribución de créditos que están establecidos en el artículo 99 y 100 de la Constitución Nacional. El devengamiento de los créditos también. Bueno, este es un caso muy particular, cuando hablamos que no lo vamos a desarrollar en estos momentos, lo que es el devengamiento. Es decir, que las autorizaciones, la recomendación técnica 1 y 2, hacen referencia a las autorizaciones para gastar, denominadas también créditos presupuestarios, una cuantificación monetaria del plan de gobierno aprobado por los órganos colectivos de las administraciones públicas. También la recomendación técnica 2 dice cuando las autorizaciones para gastar sufran modificaciones en el transcurso del ejercicio es necesario que las mismas se reflejen explícitamente en los estados. Es decir, esto es por una razón de que si el Congreso ha establecido una partida de 10 pesos, esta sufre modificaciones a lo largo de la ejecución
y lo que pide la recomendación técnica es que esas modificaciones estén contenidas, explicadas en alguna parte. Lo importante que nosotros debemos saber de estas etapas del gasto público, que la más importante de todas es el devengado, porque es la etapa de cierre del ejercicio, debemos decir que el artículo 32 de la Ley de Administración Financiera y su decreto reglamentario 1344 establece que las jurisdicciones y entidades comprendidas en la norma deberán llevar el registro de la ejecución presupuestaria en las condiciones que fije la reglamentación. Punto 1. Punto 2, como mínimo deberán llevar en materia de gasto, dice, en materia de gasto, además del momento del devengado, como lo toma como una cosa ya real, según lo establece el artículo precedente, las etapas del compromiso y del pago. Es decir, que la ley prevé 3 etapas: compromiso, devengado y pagado. Dice, el registro del compromiso, que lo acabamos de mencionar, se utilizará como un mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y el pago para reflejar la cancelación de esas obligaciones. Fíjense que este artículo regula, por un lado, estas 3 etapas, y además está diciendo que la etapa del compromiso es una mera afectación preventiva efectuada sobre la disponibilidad de los fondos que tienen cada una de las jurisdicciones. En cambio, la afectación preventiva, o sea, así rápidamente, no hemos dicho nosotros que es una reserva del presupuesto, es una reserva de los créditos presupuestarios, no produce ningún tipo de efecto jurídico, es un acto interno de la administración, sí debe ser emitido por autoridad competente, hay un registro, digamos, contable, presupuestario de esas etapas, y además para mí particularmente reviste una importancia fundamental el tema de llevar el registro del compromiso como etapa de gasto para un control, digamos así, de los potenciales compromisos que nosotros tenemos, pero también es importante que tengamos en cuenta que este registro también nos produce una información muy interesante para el proceso de toma de decisiones y de uso, de utilización de los créditos autorizados. ¿Cuál es la documentación que generalmente nosotros podemos decir que es una herramienta que da lugar a efectuar el registro de esta afectación preventiva? Así como en la contabilidad registramos con el remito, podemos registrar un devengamiento, o con las facturas registramos un devengamiento. Acá, para registrar la afectación preventiva, es necesario que nosotros tengamos una nota de pedido, una nota de requerimiento, que debe cumplir ciertos requisitos, debe tener una fecha cierta, un detalle minucioso, dice la normativa, sobre los bienes que está por comprar, la firma del representante, y debe tener, en el caso de que haya precios estándares, avanzar sobre un precio justo, y estos serían los requisitos que existen, pero acá está faltando un requisito que nosotros decimos que debe estar aprobado por funcionario competente. Algún funcionario con competencia en razón de la materia debería dar el visto bueno a esta nota, a este pedido, para proceder a tomar parte del crédito presupuestario y afectarlo, ¿no es cierto?, para que en el futuro se apropie definitivamente de ese gasto. Esto es un elemento interesante. Otro elemento que nosotros vemos acá es el tema de los elementos de Mendoza. Discúlpeme, pero estaba... ¿Me escuchan bien hasta acá? Sí, profe, se escucha. Bueno, hasta acá ya hemos mencionado prácticamente
dos momentos de la ejecución presupuestaria, como son parte de las etapas del gasto o parte de los recursos también. Lo cierto es que el registro de esos movimientos se hacen a través de las clasificaciones de cuentas que permiten determinar su uso, los resultados horizontales de la ejecución del presupuesto y a su vez los resultados verticales que hablábamos a un comienzo y que ya lo vamos a ver enseguida. Con respecto a la etapa del compromiso, nosotros, ¿qué podemos decir del compromiso? Primero, que es una etapa del gasto. Segundo, que es una etapa que está prevista en la Ley de Administración Financiera, pero que tiene la característica de que el artículo 32 establece prácticamente que esa etapa del compromiso será usado como una mera afectación preventiva sobre la disponibilidad de los fondos que se van a usar en algún momento. O sea, el compromiso no es el concepto del compromiso que usábamos antes, porque la ley dice que es una mera afectación de los créditos, pero no produce efectos financieros, no produce efectos económicos en el patrimonio de la entidad, simplemente tiene ese compromiso un efecto jurídico porque hay un contrato que lo respalda y ese contrato puede ser una orden de compra, ¿no es cierto? Lo importante de esto, lo importante de esto es que el compromiso es un acto propio de la administración. Dice que es la consecuencia de una decisión tomada por la autoridad administrativa, una autoridad competente, digamos así, que se da dentro de la propia administración, no afecta a derechos ni crea obligaciones. La relación del compromiso es con el crédito autorizado, es algo que ya habíamos hablado, y para mí esto que está acá abajo, el compromiso habilita la celebración de un contrato. Al ser una afectación del presupuesto, si no tengo afectación presupuestaria, no podría hacer la habilitación de un contrato. No sé, pongo un ejemplo así muy rápido. Si yo tengo que firmar un contrato por 100 pesos y tengo crédito por 50, ¿y puedo firmar, habilitar el contrato evidentemente que no. Tengo que solucionar el problema de la disponibilidad de los créditos. Por eso dice acá que el compromiso habilita la celebración de un contrato que genera derechos y obligaciones. Es decir, la etapa del compromiso por sí sola no genera derechos ni obligaciones ni los extingue. El contrato sí es el que genera derechos y obligaciones entre las partes o entre otros entes. Nosotros, Rafael Bielsa, él define de alguna manera el compromiso como diciendo que no hace nacer ningún derecho ni tampoco extingue algún derecho ni lo modifica. Lo que hace nacer el derecho o la obligación es la ley, el contrato o el cuasi contrato o según la naturaleza, el carácter de la relación jurídica que haya. Es decir, o sea, para Bielsa, ¿no es cierto?, el compromiso aclara que no hay ninguna situación que el compromiso me permita a mí que haga nacer como etapa del gasto derechos, obligaciones o extinguir. Lo que sí hace nacer el derecho es el propio contrato, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características que tiene el compromiso? El compromiso implica una relación jurídica con tercero, efectivamente, porque cuando nosotros compramos los bienes, compramos una computadora, un colectivo, hay una relación jurídica con un tercero, se produce ese efecto jurídico, pero no tiene efecto financiero todavía, ni tiene efectos patrimoniales hasta que no se produzca la recepción de los bienes. El compromiso implica la aprobación, ¿no es cierto?, de la afectación del crédito presupuestario por parte de un funcionario competente. No lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un funcionario con competencia para la afectación, ¿no es cierto?, de esos recursos y aprobar su utilización. El compromiso permite la identificación de la persona física o jurídica. Hoy sería la persona humana, la ley habla de persona física, por eso está puesto de esa forma, pero el compromiso dice, es una afectación
del crédito presupuestario. Volvemos a repetir, el compromiso no hace nacer ningún derecho, no crea ningún derecho, no extingue ninguna obligación, ni produce efectos jurídicos, digamos así, más allá de que cuando se produzca el cumplimiento de parte de ese contrato, ¿no es cierto? Es decir, lo que hace nacer derechos y obligaciones o compromiso es el propio contrato, como lo habíamos mencionado. El artículo 31 es un artículo bastante interesante porque acá sí es un punto clave cuando dice que se considera gastado y por lo tanto ejecutado el crédito presupuestario cuando el gasto queda afectado definitivamente al devengarse. Es decir, el compromiso es una afectación preventiva, el devengado es una afectación definitiva del gasto. Dos conceptos que entran a jugar acá. Si nosotros le preguntamos cuándo se afecta preventivamente el gasto según la ley de administración financiera, cuando se produce el compromiso. También podríamos decir, cuando hacemos una afectación preventiva, hay una afectación preventiva del presupuesto. Pero ¿cuándo se produce la afectación definitiva del gasto? Según este artículo, cuando se devenga, evidentemente el gasto, ¿no es cierto? Después tenemos otro elemento importante acá. Esta máquina se ve que tiene algunos problemas. Hoy no me quiere funcionar esta máquina. Las otras características que tiene el devengamiento, que establece la ley como elementos clave, hay una modificación del patrimonio. Nosotros recién decíamos que el compromiso no tiene efectos patrimoniales o efectos financieros todavía, porque sí solamente hay un efecto jurídico, pero cuando estamos hablando del devengado, debemos decir que el devengado ya produce, además del efecto jurídico que es captado por la etapa anterior, produce el efecto económico, porque hay un impacto en el patrimonio, hay una variación del patrimonio, sea cualitativa o cuantitativa, cualquiera de las dos, el devengado me está produciendo esos efectos, y además el devengado, una vez que es liquidado y mandado a pagar, me está generando una obligación, digamos, de pagar algo porque se ha recibido de conformidad a los bienes. Es decir, nosotros venimos de la etapa del compromiso diciendo que el compromiso no produce efectos jurídicos, no crea derechos, no los extingue, pero sí el contrato, que es el respaldo del compromiso, porque decimos que el compromiso habilita la celebración de un contrato. Bueno, la habilitación de ese contrato, una vez que está cumplido por una de las partes, que generalmente es el tercero el que tiene que proveer los bienes, en ese momento surge una obligación de pagar mediante la recepción, digamos, de conformidad, la liquidación del gasto y después el mandamiento de pago. Y allí se produce la afectación definitiva del crédito presupuestario autorizado por ley. Con respecto a la liquidación del gasto, bueno, esto me permite, como lo habíamos dicho al comienzo de la clase, la liquidación comprende, ¿no es cierto?, la identificación de la persona proveedora, del acreedor, del prestatario, y permite determinar cuál es la suma cierta que debemos pagarle a este proveedor en función de lo que haya provisto, total o parcialmente, ¿no es cierto? Y la otra también, que esto implica la etapa de la liquidación, efectuar ciertos controles, ¿no es cierto? Y emitir el mandamiento de pago, porque si está la factura, se produce el devengamiento, está efectuada la liquidación, se certifica lo que está devengado, lo que corresponde de manera inmediata es emitir la orden de pago, ¿no es cierto? Y hacer el mandamiento. Fíjense que el mandado a pagar, nosotros venimos afectación preventiva, compromiso, devengado, liquidado y mandado a pagar. Generalmente el devengado, el liquidado y el mandado a pagar lo registramos en una sola etapa, que es el devengado. Pero es importante que ustedes conozcan
y la ley dice, como se dan dentro de un plazo de 72 horas, no se registran cada una de las etapas, pero bueno, eso no significa que nosotros no las conozcamos. El mandamiento de pago dice, es un acto de autoridad competente por la cual se dispone la cancelación de la deuda, o sea, quien emite la orden de pago está mandando a la tesorería a cancelar una deuda determinada por una suma cierta, ya que fue liquidada, correspondientes, la que se materializa con la emisión de la orden de pago. Así como nosotros en la afectación preventiva tenemos una nota de pedido autorizada que cumple ciertos requisitos y autorizada por el funcionario competente, en el compromiso nosotros sí o sí tenemos que tener un contrato, una orden de compra, una resolución de una beca, una resolución de beca de comedor, de becas de conectividad. Y por otro lado, cuando hablamos del mandamiento de pago, la herramienta que utilizo es la orden de pago. Y bueno, finalmente tenemos la última etapa, que es una etapa del pagado, ¿no es cierto?, que donde se opera la cancelación definitiva. Esto es un ABC, digamos, ya para ustedes con respecto a la última etapa del pago, o sea, opera, digamos así, al final del proceso presupuestario, con independencia del medio que se utilice, porque podemos pagar vía transferencias bancarias, podemos pagar en efectivo, podemos pagar en cheque, podemos pagar como con caja chica, con fondos rotatorios, con fondos permanentes, o sea, una gran cantidad de medios de pagos internos, otros externos, como pueden ser las transferencias vía home banking o banco empresa, o sea, hay muchas formas en las que se puede efectivizar el pago. Lo importante es lo que acabamos de mencionar. Otro elemento que nosotros hemos dicho al comienzo, ese proceso de ejecución del presupuesto según la ley de administración financiera está sometido a ciertas normas técnicas y límites en la ejecución del presupuesto. Por ejemplo, menciono algunos, ¿no es cierto? No se podrán adquirir compromisos para los que no quedan saldos disponibles de crédito, ni disponer de los créditos para una finalidad distinta a la prevista. Es decir, esto está diciendo que si tenemos una partida presupuestaria, no podemos modificar la partida siempre que esté alterando el cumplimiento, la razón de ser que tenga esa partida presupuestaria dentro de lo que es el presupuesto. También habla de la necesidad de la programación física y financiera del presupuesto, es decir, cómo va a ir ejecutándose ese presupuesto desde el punto de vista no solamente de los créditos, sino de la habilitación de la cuota financiera, de la cuota de devengado y de la cuota de compromiso. Como dice acá, la definición de cuotas conforme a las posibilidades de financiamiento, de lo que establece el artículo 34. Este artículo establece que en ningún caso la ejecución de los presupuestos de gasto deberán superar las disponibilidades o los créditos disponibles en el presupuesto. La afectación de créditos de las entidades para pago de servicios públicos u otro concepto a reglamentar. Esto es importante porque hay una afectación de créditos por fuera de la entidad vinculada con el pago de los servicios públicos, la existencia de límites para modificar los presupuestos durante su ejecución, es decir, la ley establece que nosotros podemos modificar los montos dentro de un ministerio, pero no alterar el monto total que tienen algunas partidas. Por ejemplo, las partidas de obras públicas no podrían ser objeto de disminución porque eso afectaría el grado de cumplimiento, ¿no? La ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar su fuente de financiamiento. Esto es importante porque este artículo que está en el 38 de la ley es similar al artículo que está en la primera línea cuando dice no se podrán adquirir nuevos compromisos para los cuales no quedan saldos disponibles de crédito presupuestario. Y después, a la excepción a los créditos presupuestarios, están dados en aquellos casos de emergencia. La ley de contrataciones públicas hace referencia a dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es el concepto de emergencia y el otro concepto es de urgencia. Cuando se tratan de conceptos vinculados con emergencia, como dice acá, socorros mutuos, epidemia, inundaciones, terremoto o fuerza mayor, en estos casos
el Poder Ejecutivo está habilitado a crear los créditos sin tener que recurrir al procedimiento formal o tradicional que tiene previsto la normativa. Estas son algunas de las normas técnicas en materia presupuestaria que a veces nosotros preguntamos en los exámenes y como que parece que le agarró una esclerosis y nadie se acuerda de nada y nadie sabe nada, ¿no? Por ejemplo, también hay otra normativa, el artículo 27 habla de la prórroga del presupuesto anterior. Este artículo establece claramente que si al inicio del ejercicio no se encuentra aprobado, el presupuesto va a regir el que estuvo en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Se inicia el ejercicio, no se encuentra aprobado, rige el que estuvo vigente en el presupuesto anterior, no dice si es el presupuesto que estaba al inicio del ejercicio, si es el presupuesto de ley o es el presupuesto que está a cierre de ejercicio. Los créditos del presupuesto de gasto constituyen límites máximos de autorizaciones para gastar, eso está bien, o sea que los montos, digamos, de créditos presupuestarios son, por un lado, cuantitativos, porque establece un límite máximo para gastar, y por otro lado son cualitativos, porque cuando esos montos están previstos en obra, decimos que es para obra, cuando están en personal, decimos que es para personal, cuando están en bienes de consumo, decimos que son bienes de consumo, cuando es para pagar una beca, tiene esa cualidad, digamos así, que debemos cuidar, ¿no es cierto? Es decir, dos aspectos, el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. Y después el artículo 29 del decreto 1344, bueno, regula un poco la ejecución y dice no superar el monto de los recursos recaudados durante el ejercicio. Esto fue una modificación que se ha hecho, creo, al artículo 34, de además, de acuerdo con lo establecido, ahí dice en el artículo 34 de la Ley de Administración Financiera. Y el artículo 34 modificado, creo que es este que dice acá, se van a definir las cuotas conforme a las posibilidades de financiamiento y se comunicará los niveles aprobados a las jurisdicciones y entidades, pudiendo en función de las variaciones no previstas en el flujo de recursos modificar los montos, ¿no es cierto? Bueno, este es un poco los resultados que nosotros vemos del presupuesto, de las etapas del gasto con las que ustedes seguramente van a trabajar en estos días. Este es un cuadro que resume las principales etapas de la ejecución del presupuesto. Fíjense que el crédito de ley siempre va a ser mayor o igual que la afectación preventiva. Esto va a ser mayor o igual que el compromiso, y el compromiso es mayor o igual que el devengado. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo mandar a pagar más de lo comprometido, y como tampoco puedo pagar acá, no puedo pagar más de lo que está devengado. Eso es una regla, por eso está puesto de esta manera. Ahora, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿Cuáles son los resultados presupuestarios que ustedes deben tener en cuenta? Por un lado, tenemos un resultado presupuestario denominado economía de inversión. Esta economía de inversión surge por diferencia entre el crédito devengado y el crédito autorizado total. La diferencia entre estos dos registros del presupuesto me permiten determinar la economía. Lo cierto es que en un presupuesto no debería haber economía, no debería haber superávit, porque eso implica fundamentalmente o que se cobró de más recursos al Estado vía los tributos, o bien que hubo una mala ejecución del presupuesto. Pero bueno, independientemente de ello, este es un concepto de economía de inversión. Ese es un resultado horizontal. El segundo resultado son los compromisos no devengados, que la Ley de Administración Financiera lo denomina artículo 42. Estos son recursos, créditos no devengados, es decir, al cierre del ejercicio se los identifica, están comprometidos, hay un contrato, pero no hay provisión de bienes, por lo tanto son compromisos no devengados, como si tendríamos que registrar una especie de pasivo contingente en la contabilidad. Y el tercer resultado horizontal
es, digamos así, la deuda de tesorería, la deuda exigible, que es la diferencia entre el total de los montos devengados y el total pagado. Ambos montos, digamos así, son los que te permiten, digamos, determinar cuál es la deuda exigible. Por lo tanto, un resultado presupuestario de la economía de inversión, el segundo resultado es los compromisos no devengados, y el tercer resultado es la deuda de tesorería. Por supuesto que el pagado está vinculado con la recaudación de los recursos. Esta recaudación de recursos me permite determinar cuotas de compromiso y cuotas de devengados, y acá podemos hablar desde el punto de vista de los recursos, además de estos tres resultados horizontales, un resultado que puede ser déficit de recaudación. Los recursos presupuestarios, los recursos previstos son menores que los recursos recaudados, o superávit de recaudación cuando los recursos presupuestarios son mayores que los recursos recaudados. O sea, desde el punto de vista de la ejecución del gasto, distinguimos tres resultados horizontales. Desde el punto de vista del estado de ejecución de los recursos, distinguimos por un lado dos resultados, o es déficit o es superávit, pero puede ser que sea nulo, o sea que sea cero, por lo tanto esté equilibrado, o sea superavitario, o sea deficitario, ¿no es cierto? Estos son algunos conceptos de gastos que nacen comprometidos, los menciono rápidamente: es el gasto en personal, algunos servicios no personales como contratados que tenemos, o puede ser un alquiler, los bienes de uso, particularmente las obras, son gastos que nacen comprometidos porque las obras están adjudicadas en un periodo de ejecución de 2 o más años, por lo tanto afectan más de un periodo y es un gasto que ya nace comprometido. Y después está el inciso 7, servicios de la deuda pública y disminución de otros pasivos, o sea, están los servicios de la deuda, la amortización de la deuda, esos son gastos que ya nacen comprometidos. Después tenemos, como diríamos acá, el esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Esto nos permite a nosotros determinar los resultados verticales. Sabemos nosotros que este estado de ahorro, inversión, financiamiento toma como base la estructura de las cuentas económicas, es decir, la clasificación económica de los recursos y la clasificación económica de los gastos. Estos son la base que permite a su vez vincular lo que son las cuentas presupuestarias con las cuentas contables. En presupuesto nosotros manejamos tres grandes cuentas: las cuentas corrientes o de ahorro, la cuenta de capital y la cuenta de financiamiento. Estas son las tres grandes cuentas que manejamos en términos presupuestarios. Ahora, lo cierto es que la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes me da como resultado económico que puede ser ahorro o desahorro, digamos así, puede ser cualquiera de los dos, o sea, un ahorro negativo. Los ingresos de capital menos los gastos de capital me dan como resultado la cuenta de capital, que puede ser también positiva o negativa. Si es positiva, quiere decir que los ingresos de capital son mayores, quiere decir que hemos vendido bienes por mayor monto de lo que compramos, y por lo tanto hay una descapitalización, si ustedes quieren ahí. Después el total de recursos corrientes y de capital y gastos corrientes de capital me da el resultado financiero. Este resultado financiero puede ser, tener tres características: puede ser equilibrado, es decir, me da 0 pesos, que sería lo ideal, o puede ser que me dé déficit, por lo tanto recurro al endeudamiento o al incremento de pasivos, y si me da superávit, evidentemente tendré que ir a un incremento de la inversión financiera por incremento de las disponibilidades, porque si se recaudó de más, esos recursos están en el banco. Y el resultado de las cuentas de financiamiento, la diferencia entre fuentes y aplicaciones financieras. Este resultado financiero negativo
tiene que explicarse por un resultado de esta cuenta positivo, igual valor absoluto. Así que esto es simplemente, después lo van a completar seguramente en la clase. Acá hay un ejemplo, ¿no es cierto?, bastante claro. Fíjense en ustedes que tengo ingresos corrientes, tengo ingresos de capital, acá me da una diferencia de 2.000 pesos. Al ser positivo, este es un resultado de la cuenta económico positivo, es un ahorro que está referido sobre la línea. Este ahorro sobre la línea y sobre la línea de los corrientes es muy importante porque me permite ver la capacidad de pago que tienen mis gastos, puedo ver la capacidad de ahorro que tiene. Podríamos establecer una serie de índices de solvencia, de liquidez que tiene el presupuesto, que a veces acá no lo desarrollamos por una cuestión de tiempo. Estas son operaciones que se dan sobre la línea del resultado financiero. Resultado financiero acá puede ser déficit o superávit. Fíjense que la cuenta de capital tengo 4.000 y tengo 7.000. Quiere decir que acá mes capitalizado, si bien han salido de las arcas del Estado bienes por un valor de 4.000, han ingresado bienes por un valor de 7.000. O sea que acá hubo una capitalización y acá hubo prácticamente un ahorro y fundamentalmente el resultado financiero es de 1.000 pesos. Ahora, nosotros dijimos que este resultado financiero de 1.000 pesos es negativo, se explica por un exceso de fuentes financieras sobre las aplicaciones. 3.000 es superior a 2.000 en 1.000 pesos. Por lo tanto, el resultado de la cuenta de financiamiento es de igual valor absoluto que este, pero con signo contrario. O sea, y por supuesto al revés va a ser totalmente opuesto cuando el resultado financiero sea súper arbitrario, digamos, ¿no? O sea, o tenga superávit. Bueno, yo con esta explicación así un poco general, creo que le dimos un pantallazo a la unidad 3 en general, porque me han dado prácticamente 2 clases completas. Estaría llegando a su final. Es muy posible que la próxima clase tengan otra unidad para ver. Por ahora, creo que está quedando el parcial, que creo que es el jueves. Va a entrar hasta formulación presupuestaria, no va a entrar más, o sea que no hay inconvenientes. Así que bueno, si no hay para más, damos por cerrada la clase de hoy, si les parece. ¿Están todos de acuerdo? ¿No están? Yo no los sigo viendo los nombres, porque no sé qué ha pasado con mi sistema de Zoom, porque es el Zoom el que está mal, no es la computadora, pero bueno. No sé si me escuchan ahí. Sí, se lo escucha, Sí, profe. profesor. Lo escucha, profe. Bueno, yo le agradezco que me hayan escuchado, porque como yo no los veo y no los tengo, bueno, sé que están ahí atrás escondidos, no sé qué hacen, pero sé que están ahí, por lo menos están. Sí les pido que no se queden mucho tiempo, porque la otra vez pasé media hora y le había dejado la máquina prendida, y eran las 9:45, todavía seguían algunos alumnos tratando de escuchar algo, pero bueno, ya no se podía escuchar nada. O sea, a las 8 terminó la clase, pero ellos seguían ahí. Acá lo único que me aparece, Graciela, gracias, profesor. Está bien, bueno. Buenas noches, profe, hasta luego. Bueno, buenas noches, chicos, que tengan suerte en el examen, así que nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias, profe, hasta luego.